Redes sociales. Yo soy Machado Serpillo, soy responsable técnica de la Oficina de Comunicación de la Universidad del País Vasco y trataré de coordinar esta mesa. A mi izquierda, Jesús de la Osa, que es educador ambiental y trabaja en el colectivo de educación ambiental CEAM. Los temas en los que trabaja principalmente son la educación ambiental, comunicación ambiental, cambio climático y salud y medio ambiente. Es miembro del seminario Respuestas desde la educación, la comunicación y la participación frente al cambio climático que anualmente organiza el Centro Nacional de Educación Ambiental y también coordina las publicaciones del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de ECODES y DECABE. Agustín Bastida, a su izquierda, es maestro y responsable del Centro de Formación Ambiental para el profesorado Ciudad Escolar de Madrid. Pertenece a ESENRED, que es la red estatal de redes de centros educativos sostenibles promovidos por administraciones públicas. Y a través de ESENRED trabaja en eTwinning, que es una plataforma para equipos educativos que promueve la colaboración escolar en Europa. En eTwinning, entre otros asuntos, modela temas de educación hacia la sostenibilidad. Y por último, Francisco Góngora es licenciado de la Universidad del País Vasco y redactor de la edición de Álava del Correo desde 1984. Es periodista generalista, lo cual quiere decir que lo mismo tiene que hacer un tema del ayuntamiento que un reportaje, que ir a la Diputación. Pero se ha ido especializando en temas concernientes a la naturaleza y el medio ambiente. Este año recibió el primer premio de periodismo ambiental organizado por el Gobierno vasco por un reportaje sobre los pájaros carpinteros en Álava. Yo no pertenezco al mundo de la educación ambiental y desde fuera lo que percibo es que la educación ambiental no está en la agenda. No está en la agenda de la sociedad, no está en la agenda de los medios, no está. Si hacemos por daros un ejemplo, igual facilón, si lo comparamos con el tema de la violencia contra las mujeres, ese tema, como hemos podido percibir y como hemos visto esta semana, ha conseguido entrar. En él la sociedad está alineada y tanto desde las instituciones, la sociedad, los medios de comunicación parece que trabajan en la misma dirección. Los resultados no serán todavía los óptimos, pero la gente está... O sea, parece que todos estamos concienciados y pensamos igual que parecido. Pero con el tema del medio ambiente y la sostenibilidad yo creo que aún no es así. Entonces, las preguntas a las que vamos a tratar de responder en esta mesa, las que van a tratar de responder es ¿qué papel deben jugar los medios de comunicación y las redes sociales para que la sostenibilidad entre en la agenda y cómo pueden hacerlo, cómo pueden convertirse en agentes de cambio? Entonces, empezamos con Paco, que él hablará sobre cómo se trata la sostenibilidad, el medio ambiente, en los medios de comunicación tradicionales, en un periódico. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo me he hecho la pregunta de qué hago aquí, porque en realidad nunca he reflexionado sobre la sostenibilidad, no tengo un discurso que daros sobre ese asunto. Y lo que sí me vale es una experiencia de 30 años en la que he pasado de ser el chico que contaba la leyenda de las flores y los pajaritos, porque hay que decir una cosa, o sea que el medio ambiente en los medios de comunicación tradicionales, y yo vengo de uno muy tradicional, que es el Correo, y más en una edición como la de Álava, que encima es más pequeña todavía, ¿no? Es una parte marginal del periodismo. El redactor jefe, cuando se levanta por las mañanas y analiza la agenda del día, no busca nunca qué nos va a decir el tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente, si los escolares vitorianos van a ir a plantar árboles. Normalmente eso no interesa, ¿no? Cada día lo que preocupa, por ejemplo, es el suceso, es la información política, la información deportiva,
Y extendiéndome un poco hacia lo general, me pasaban un dato de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, a la que no pertenezco. Decían que son unos 80 socios a nivel español, cuando hay 8.000 periodistas deportivos. O sea, es un poco el reflejo de lo que importa en los medios el medio ambiente, ¿no? Yo reconozco que eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando pues, gracias a la propia evolución de la sociedad, y de la misma manera que la democracia, porque yo viví la transición, esos primeros años, el activismo político, igual algunos procedemos también de cierto activismo medioambiental, ¿no? Es lo que te da la pasión, donde pones el corazón y luego vas poniendo el conocimiento, pero bueno, el conocimiento de aquella manera, porque no hay especialización. Yo nunca me he especializado, nunca he estado en un congreso, nunca he estado bueno, aquí hay personas que saben precisamente que la única manera de aprender de un periodista local es la experiencia del día a día, ¿no? Cada noticia y sobre todo el tema de las fuentes. Es muy importante las fuentes. Ahí sí que se ha dado un cambio radical. Y ahí los periodistas o incluso los medios de comunicación se han transformado. Las fuentes me estoy refiriendo a los expertos medioambientalistas, a los botánicos, a los ingenieros de montes, a la gente que trabaja en las instituciones fundamentalmente y no tanto en los grupos ecologistas, porque a partir de esa comunicación con esa gente, los periodistas hemos podido dar reportajes, informaciones mucho más importantes, más serias y que realmente han tenido impacto en una sociedad como la alavesa, ¿no? Necesitamos hitos. Y en Vitoria, por ejemplo, yo me voy a referir un poco al ámbito muy local. En Vitoria los hemos tenido, ¿no? La Green Capital, el Anillo Verde, han sido, cuando se han formalizado, han sido momentos muy importantes que el propio periódico daba un giro sobre las políticas normales. En esos momentos se pueden hacer suplementos y parece que todo gira en torno a eso, ¿no? Realmente eso sí es importante. Cuando una ciudad llega a ese nivel de calidad, de concienciación, y en ese momento el periodismo está haciendo su papel, porque normalmente no lo hace, sube, baja, y bueno, eso es la experiencia que yo os puedo contar, ¿no? Que es un poco también la evolución de lo que ha ocurrido a nivel general, porque yo creo que a partir, por ejemplo, de la entrada de las redes sociales, todo cambia. Empieza la gente a meter informaciones en Twitter, en Facebook, y el periodismo, como sabéis, empieza a bajar, porque es el papel, el digital empieza a tener una importancia relativa. En estos momentos estamos en una crisis con los medios de comunicación. Creo que todo el mundo es consciente de ella, de cómo han ido perdiendo fuerza en los grandes periódicos, los grandes títulos de periódico, El País, El Mundo, todos estos están en crisis y se están buscando nuevos caminos, ¿no? Y creo que luego vamos a hablar un poco de esos nuevos caminos que abren las redes. Y bueno, yo pondré mi granito de arena en ese aspecto. Se me ha olvidado decir que quien quiera plantear alguna pregunta, que levante la mano y Iván le llevará una tarjeta en la que la podrá apuntar para luego planteársela a los ponentes. Sí. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, mi papel aquí es dar a conocer una plataforma europea que es Situini y bueno, también responder a las dos preguntas que desde la organización se hicieron. Entonces, todos nos planteamos cuál es el poder de la comunicación. Al principio, pues, como decía Paco, acaba de decir Paco,
Todo antes estaba basado en los grandes medios de comunicación, los periódicos estatales. Con la aparición de la digitalización, pues muchos de los usuarios hemos cambiado el papel por otro formato, y además desde la aparición de estas herramientas de comunicación, Twitter, Facebook y WhatsApp, por ejemplo, pues la verdad es que todos los ciudadanos y los educadores, los que en cualquier medio, ¿no? Pues se han convertido en emisores y en protagonistas de la información. Muchas veces, lo comentábamos en la organización de esta mesa, en un momento previo, pues pensamos que llegamos a más gente de la que realmente hacemos cuando tuiteamos alguna noticia, y queda un poco ahí en el vacío. Pero sí es cierto que yo considero que hay que utilizar estas herramientas porque son parte de la cotidianidad de nuestra sociedad, desde los más jóvenes, y no podemos obviar este hecho, porque si no nos quedaríamos pues completamente olvidados y ya no en esa brecha digital, sino caeríamos en un abismo, es decir, perderíamos un poco la dinámica de funcionamiento del mundo, que ahora todo está pues globalizado para lo bueno y para lo malo. ¿Cuál es el poder que tenemos? Pues simplemente y fundamentalmente el facilitar información y recursos y medios a los que nosotros, dentro del papel que nosotros tenemos, a aquellas personas que pensamos que pueden tener interés en esas noticias. El papel que tienen y el enfoque y el uso cuando damos o qué buscamos, qué ingredientes buscamos a la hora de dar una noticia, pues es bueno, pues que sea algo reflexivo, que informe, que difunda, que promueva, que forme, que sea críticas esas noticias y que invita a la participación. Quizás son elementos, bueno, todos estamos de acuerdo, que son generalidades, pero hay que tener en cuenta. Los ingredientes, pues dentro de esa comunicación que hablamos ahora de los medios sociales, pues todos buscamos que esa comunicación sea inmediata. Ahora mismo las noticias no hay que esperar al diario de la mañana o de la edición de tarde cuando había un fenómeno, una catástrofe, una tragedia, sino que ahora la comunicación se realiza de una forma inmediata. Aquí estamos y participantes y asistentes a estas jornadas pues están tuiteando y están dando a sus redes el conocimiento de lo que está sucediendo. Es decir, que esto es algo que ganamos. Y en esa información, pues claro, llegamos a personas que les puede ser útil como facilitadores, ¿no?, de esa misión. ¿El cómo? Pues claro, en esto hay que pensar qué tuiteamos o qué damos a conocer. Que esa información, como decía Paco, se ha hecho. Es decir, muchas veces dentro de esa facilitación nosotros, o de facilitar información o recursos, pues tenemos que hacer una selección, una criba, ¿no?, y hacer que ésta sea eficaz y bueno, pues que llegue a los interesados de una forma sencilla. El objetivo, pues en nuestro campo, como decía Machalén en la introducción, pues todavía hay mucha ignorancia sobre qué es esto de la educación hacia la sostenibilidad. Entonces, nuestro papel, los que estamos dinamizando y utilizamos medios de comunicación y sociales, es precisamente acercar, ¿no?, a la ciudadanía, a todas las personas, pues esta educación hacia la sociedad de una forma sencilla, con elementos de andar por casa. No son grandes teorías ni grandes conceptos, sino que para hacer una sociedad más justa, equilibrada, simplemente o nada más hay que cambiar rutinas o hábitos, formas de hacer, ¿no? Por lo tanto, esa sociedad debe concretarse en acciones y actitudes, ¿no?, y conocidas y al alcance de todos. El fin, pues, es hablar más y de forma correcta, ¿no?, sobre esta sostenibilidad. No me quiero alargar mucho en esta introducción, que son generalidades, porque sí me interesa presentaros ese red de Nitwini. Pero sí, viniendo desde Madrid en coche, que 4 horas dan para mucho, pues sí pensaba cómo
cuando informamos, cómo debemos informar. Y entonces, claro, me acordé de Juan de Mairena, el alter ego de Machado, y decía: tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla. Ahora mismo, con los medios sociales, la verdad es que cada uno cuenta la verdad dentro de su contexto. Es decir, no hay una verdad universal, sino que esa verdad, cada uno la vive de una forma diferente. Y lo que hay que hacer es compartirla y formar parte, ¿no?, de ese proceso, ¿no?, hacia esa verdad. Después, el contenido del discurso, he puesto aquí la chispa de la vida. A lo que voy es que las empresas privadas, se ha sabido en esta jornada, saben muy bien cómo llegar al posible consumidor, ¿no? Y el mensaje de la educación hacia la sociedad debe ser positivo. En esto estábamos los cuatro de acuerdo. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y el por qué, pero el mensaje debe ser positivo. Y después, cómo hay que transmitir ese mensaje. También me acordé de Juan de Mairena, que hablaba de los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Y dice: ¿qué quiere decir esto? Pues lo que pasa en la calle, ni más ni menos. Es decir, ese mensaje tiene que ser directo, tiene que ser sencillo. Paso y... Bueno, os comento. Esenred, ya sabéis que es como Machalen lo presentó, es una plataforma, es una red de redes en las que participan diferentes administraciones públicas. Esto es un hecho diferenciador con otras organizaciones o asociaciones y que trabajan en el ámbito local, incluso de diputaciones, autonómico, pero que bueno, pues surgieron como una necesidad de consensuar y buscar cauces de llevar y coordinar estos proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Comenzó bueno, en el CNEAM. Yo en esto no soy un experto, entonces hay aquí compañeros que lo han vivido desde el principio. Simplemente decir que tenía un formato físico, que es el seminario, donde hay representantes de las diferentes redes, que se citan o nos citamos anualmente en Balsaín, en el CNEAM, en Segovia. Pero claro, esta presencia física necesitaba también una plataforma, un nexo de unión, una amalgama que durante todo el año funcionase, utilizando lógicamente pues, herramientas de comunicación. Comenzamos y todavía lo mantenemos, esas herramientas están dentro de una multinacional y nosotros queremos ir hacia el uso de unas plataformas que pertenezcan a la administración. Es decir, si somos administración, lo coherente es que esa plataforma pertenezca a la administración. Entonces, hacia ahí vamos. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación y bueno, pues salió la propuesta de utilizar eTwinning como una plataforma que está promovida por the SchoolNet Academy, que es la Unión Europea, donde hay representantes ministeriales de educación de los 27 países miembros y bueno, pues ahí estamos. Utilizamos, por supuesto, en nuestro funcionamiento pues dos vías, una interna para mantener ese nexo de unión necesario en el avance de esa propuesta de Esenred, y después otra línea externa que es para dar el servicio al profesorado y al alumnado, a la comunidad educativa. Esto es el alcance que ha tenido en el desarrollo de estos años y como podéis ver aquí, pues hay casi 1 millón de alumnos y alumnas a fecha de 5 de julio de este año, más seguro de 2.500 centros, 53.000 profesores, y voy a avanzar porque se me va a consumir el tiempo. Todo esto, bueno, pues siguiendo simplemente nombrarlo, la agenda y la propuesta de la Conferencia Internacional Infanto-Juvenil,
pues, para dar cobertura a esos proyectos, dando a los jóvenes el protagonismo que se merecen, los espacios. Yo prefiero, en vez de hablar de empoderamiento, es una palabra que no me gusta, entonces prefiero crear espacios para que sean los protagonistas, ¿no? Y que sean ellos, entre ellos, los que organicen y desarrollen los proyectos y que lo difundan, porque entre iguales es mucho más fácil saber lo que llegar, ¿no?, al compañero y compañera. La plataforma eTwinning es una plataforma que se creó hace 10 años, ahora mismo está coordinada en este European Schoolnet Academy, y bueno, pues es una plataforma gratuita y segura para los docentes. Esto quiere decir que el alumnado y el profesorado tiene un preregistro y seguramente muchos de los docentes que hay aquí están registrados. Hay una seguridad de que los participantes son los que son y no hay intromisión de ningún tipo. Hay, como podéis ver ahí, más de 300.000 compañeros que están registrados, infinidad de proyectos colaborativos entre diferentes centros, y claro, la propuesta nuestra es la de, después de un año de presentación y de creación de ese red dentro de la plataforma eTwinning, para el conocimiento de los técnicos y de los asesores, pues ahora mismo es lanzarlo para que los docentes y su alumnado puedan dar ese salto. Ahora mismo cada una de las comunidades autónomas pues tienen un portal donde lógicamente se suben esos proyectos asociados a la educación ambiental, y el salto es ahora mismo el que puedan de diferentes comunidades autónomas trabajar en un mismo ámbito, en una misma temática, y bueno, pues fruto de esta avanzar en su aprendizaje. Ahora que hablo de aprendizaje, quiero deciros que realmente esta plataforma es una plataforma de aprendizaje entre iguales. Hay un grupo, voy a ir abreviando porque, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Sí, vale. Hay una comunidad virtual exclusivamente para profesorado interesado en temática ambiental, de la cual modero, y la verdad es que os invito a los docentes aquí presentes que participéis. Voy a ir a la última parte y donde están mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo o tiene alguna duda al respecto, que es lo que me interesa. Simplemente dar a conocer SRED de eTwinning y esta comunidad de profesorado europeo que trabaja en red hacia la educación sostenible. Y esto está en la información. Muchas gracias. Y felicidades a los maestros, que hoy es San José de Calasar. Arratsaldeon, buenas tardes. Quiero agradeceros a los que estáis aquí vuestra presencia un viernes por la tarde, considerando que además es el Black Friday y estáis en el Green Friday aquí, lo cual ya habla de vosotros muy mal, porque sois unos antisistema, estáis contra el modelo, en vez de estar consumiendo ahora, que es lo que tendríais que estar haciendo. Aparte del Día del Maestro, es un día muy curioso que nos puede hacer plantearnos cuestiones del modelo, ¿no? Yo voy a hablar fundamentalmente gracias a todos y gracias a la organización por invitarnos. La culpa de que esté yo aquí la tiene ese seminario de comunicación en cambio climático, que es con quien comparto presencia con algunas de las personas de Ingurubela. Quería simplemente lanzaros algunas pocas ideas de las que no estoy plenamente seguro. He de deciros que no estoy seguro de lo que voy a decir. He de deciros que algunas son discutibles y pues a ver si algunas son viejas, la mayoría, pero a lo mejor hay que retomarlas de vez en cuando. Una es que la comunicación y la educación ambiental no caminan solas. Es decir, sabemos hace tiempo que tienen que caminar de la mano de la gestión ambiental. Durante mucho tiempo se hacían campañas de educación ambiental, comunicación ambiental, que eran como una guinda aparte del pastel y no estaban integradas con la gestión ambiental. Os voy a leer una frase de González Bernaldez, un ecólogo importantísimo que falleció hace muchos años y que ya decía esto, decía: más importante que desarrollar costosas campañas de sensibilización ambiental es realizar una correcta gestión del recurso e implicar en ella a los ciudadanos.
Esto, que ya lo sabemos hace años, todavía sigue pasando, cada vez menos afortunadamente, que las campañas de educación ambiental son al margen de la gestión ambiental. Sería muy importante que todos los ciudadanos visitáramos nuestro vertedero, nuestra planta de reciclaje, nuestra depuradora de aguas residuales, porque la mayoría de las personas desconocemos los flujos de materia y energía que sostienen nuestra vida. Por tanto, integrar la gestión y la comunicación es esencial. Otra cosa que os quería decir, la segunda, y lo digo en un foro que igual salgo a palos de aquí, es que estoy agotado ya de cuando acudo a un foro ambiental, y acudo a muchos, cuando llega el turno de palabras finales, hay alguien que levanta la mano y dice: y la solución a los problemas ambientales es la educación. Hay que empezar con los niños de pequeños, porque los mayores no cambiamos y con los niños podemos hacer todo. No sé si os estoy tirando piedras en el Día del Maestro, esto es lo peor. Fijaos, yo estoy harto de foros de gestión técnica, y os cito 3 que he estado recientemente: un curso de residuos de Ecoembes Ecovidrio de 60 horas, un tema de ruido, de echar las culpas de la solución de los problemas a quien es ahora un niño o a la niña que nazca hoy. Si alguien ha tenido una niña o un niño recientemente, ese niño o esa niña, si cumple la esperanza de vida normal, llegará al año 2100 con 85 años. ¿Sabéis qué es el año 2100? El año 2100 es ese año en el que todos los escenarios apocalípticos del cambio climático nos hablan. Es decir, la niña que nazca hoy verá ese año 2100 que se vaticina con tan tremendo. Tenemos que actuar ya, tenemos que comunicar con la gente que tiene poder de decisión. Por supuesto que creo en la educación ambiental con escolares, a ver, por supuesto, pero no puede ser que cuando hay foros ajenos al mundo de la comunicación y la educación, en el 83% de los casos dicen que la única solución es la educación con niños. No, tenemos que seguir trabajando con los chavales, creo en todas estas cosas que decimos, todos trabajamos, pero por favor, nuestro objetivo fundamental es comunicar al lector del correo, porque que yo sepa, ningún niño se ha cambiado todavía a una compañía eléctrica de origen renovable. ¿Conocéis a algún niño que lo haya hecho? Yo no, yo sí que me he cambiado, pero los niños no. Por tanto, vale, me creo el poder multiplicador de los niños, en casa, muchas cosas, pero adultos, decisores, gestores, pero es que es más fácil con los niños. A pesar de que vuestro trabajo es súper difícil, sigue siendo más fácil eso que meterte a un grupo de participación de gente que te machaca. Hacer educación ambiental con taxistas, hablarles de movilidad a los taxistas. Yo cojo taxi solo para poder hablar con los taxistas, porque aprendo muchísimo de lo que dice la gente. Trabajemos con otros públicos. Creo que lo dijo ayer Javier Benayas, ¿no? Pero Joan Subirats divide a la gente, llevo 4 minutos 19, Joan Subirats divide a la gente en 4 apartados muy buenos, ¿no? Uno es los negativos, que no tienen información ambiental y no tienen conducta proambiental. Son inconscientemente incompetentes. Después, los informados, qué peligro, los que hacen todos los comentarios en internet siempre, estos que escriben sin parar los comentarios. Los que tienen información pero no tienen conductas proambientales son los informados. Yo soy listo, pero no reciclo porque tú no vas a ganar dinero con mi esfuerzo. Los tradicionales, mi madre, no está informada de nada, pero la mujer recicla sola. Y por último, los convencidos. Bueno, pues tenemos que trabajar, un poquito de refuerzo a los tradicionales, un poquito de refuerzo a los convencidos, pero ese grupo difícil, que es el de los informados, porque tienen la información y no actúan. Pero es que sabéis que entre la información y la acción hay unas barreras poderosísimas. Y eso es lo que no podemos hacer. Y ojo, no solo la educación puede con esto. A veces se le achaca a la comunicación y a la educación la solución de todos los problemas ambientales. Eso es falso y es mentira. No caigamos en esa trampa de hiperresponsabilizarnos desde esos ámbitos cuando es el paradigma de la complejidad, la sostenibilidad, de un paradigma fundamental, que es la complejidad, ¿no? Si esta mañana hablaban de cambiar de paradigma. Por tanto, ese tema me parece importante. ¿Qué más os quería contar? Bueno, que tenemos que cambiar las narrativas. Hemos estado vendiendo con el cambio climático el infierno, además literalmente, ¿no? Como suban 6 grados las temperaturas para 2100, esta niña que alguien ha tenido hoy va a vivir en un mundo tremendamente difícil de vivir, muy distinto a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, esto es como Al Gore. ¿Qué vendía Al Gore? Al Gore vendía el cataclismo. ¿Qué vende Punset? La felicidad. ¿Habéis visto 2 personajes que cada uno vende cosas? ¿Quién se queda la gente? ¿Con Al Gore o con Punset? Con Punset, que vende felicidad. Y su hija también vende inteligencia emocional, felicidad. Por tanto, tenemos que cambiar la narrativa del cambio climático, ¿no? Lo decía Alan Rasbecher, que fue el director de The Guardian muchos años, que no hemos sabido contar el cambio climático. Nos hemos desmotivado
¿Cómo podemos hacer algo cuando los escenarios que se nos plantean son tan duros? Pero a la vez hay que ser honestos, no hay que ser naif. Es decir, una cosa es que tengamos nuevas narrativas que nos puedan movilizar más en positivo, siempre asociándolo a lo que podemos comunicar, siempre diciendo qué podemos hacer para mejorar, pero hay que guardar una honestidad, no hay que pasar al punto naif de decir, esto del cambio climático, esto de los problemas ambientales, la pérdida de la biodiversidad, entre todos podemos. No, sabéis que hay dos tendencias de sostenibilidad, una que es la débil y otra que es la fuerte, y la débil es un poco esta que esto lo podemos arreglar con 4 medidas. La sostenibilidad fuerte nos habla de cambio de modelo, y para el cambio de modelo ya tenemos más dificultades, no estamos tan preparados, tenemos que decidir hacerlo y poder hacerlo. Y para poder hacerlo necesitamos mucha capacitación, necesitamos adquirir muchas competencias nuevas. Luego hay quien dice que en este cambio de sociedad, que el otro día estrenaban un documental de Schwarzenegger, que Schwarzenegger es fantástico. Aparte por haber hecho Terminator, yo le perdono ya todo lo que puede hacer. Pues ha hecho un documental para National Geographic en el que con un científico hace como de un psicoanalista y su paciente y habla del mundo actual como si fuera una pérdida y un duelo, es decir, con las fases del duelo. Si necesitamos caminar hacia un mundo más sostenible, y esto es bueno que en comunicación, hay unas fases en las que a lo mejor perdemos cosas, vamos a perder cosas, y las pérdidas hay que reconocerlas y asumirlas, y tienen procesos, ¿vale? Tienen procesos, y a lo mejor en un mundo con menos combustibles fósiles tenemos que asumir y comunicar que vamos a perder cosas, ¿no? Hay un autor que se llama George Marshall, que es así muy rompedor de temas de comunicación en cambio climático, que dice que el ruido del motor del Ford Mustang, que es maravilloso, es algo que hay que dejar atrás, que a los que les gusten los coches, este no es mi caso, pero lo pone como ejemplo de cosas que tendremos que dejar atrás. Reconozcamos lo que los combustibles fósiles han hecho por el avance de la humanidad. Muchísimo, muchísimas cosas. Y están haciendo en estos momentos, por cierto, seguramente. Pero tenemos que ser capaces de dejar atrás alguna de esas cosas. Y en la comunicación es importante. Y luego necesitamos nuevos mensajeros. Yo no soy una persona creyente, pero estoy encantado de la encíclica Laudato Si del Papa. Fijaos, Ferran Vilar, que es un miembro del Seminario de Comunicación en Cambio Climático, al que adoro, es una de las personas que más sabe de cambio climático de España. El artículo que salió la semana pasada sobre cambio climático lo controla perfectamente. Aquí lo conocen varias personas. Bueno, pues Ferran, desde que ha leído Laudato Si, se ha transformado. Es un hombre que no es creyente, pero ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber que sumar con gente con la que podemos coincidir al 100%, no podemos coincidir. Hay que comunicar juntos y hay que trabajar juntos en el mismo sentido. Porque si no caminamos todos, lo típico, esto es lo típico, las empresas, las administraciones, los ciudadanos, como no consigamos enfocarnos un poquito en los esfuerzos juntos y hay que comunicar ese esfuerzo junto, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y bueno, pues reconociendo el dolor y que hay que buscar nuevos mensajeros, Schwarzenegger o el Papa, y que hay que buscar nuevos terrenos de conjuntos, pues tenemos que hacer un trabajo con toda la sociedad, ¿no? Es importante comunicar en todos los ámbitos y para mí ese sería el aspecto fundamental. Me quedan 10 segundos y yo también creo que es muy importante conectar con cada público de una manera y que para mí el papel de las redes sociales ahora es muy interesante. No nos olvidemos de todos a los que no llegamos con las redes sociales, pero creo que, por ejemplo, entre los educadores ambientales tenemos que hacer el esfuerzo de dominar un poco esas nuevas herramientas simplemente para comunicar mejor con nuestro público. Muchas gracias. ¿El diputado general o el presidente del gobierno? Pues hay mucha gente convencida, pero tenemos una gran masa informada. Una cosa que no he dicho, y lo digo brevemente, es que necesitamos información extremadamente clara, fiable, rigurosa y válida, y con acceso hoy en día en nuestro medio, en otros lugares no, desde Internet. Por ejemplo, en materia de residuos, la OCU, te voy a responder, hizo un estudio en el que vio lo mala que era la información de gestión de residuos de toda España, y dio unos consejos sobre cómo hacerla. Solo se salvaban un par de ayuntamientos. Tenemos que saber muchas cosas, aunque también es cierto que a veces nadie tiene problemas para encontrar un vuelo de bajo coste. Para esto la gente es listísima en Internet. Luego dicen, es que no hay información sobre no sé qué. Depende de la motivación. Entonces yo creo que muchos dirigentes podrían estar en esta categoría de informados, que tienen la información, porque para eso son personas que... pero les falta el paso del cambio y de facilitar el cambio hacia donde ellos pueden. Entonces, tenemos que trabajar con los informados, pero es muy difícil, porque hay un fenómeno que es la disonancia cognitiva, seguro que hay psicopedagogos aquí, por el cual
¿Sabéis cómo funcionamos los humanos? Que hacemos una cosa y luego nos buscamos las excusas al final. Eso de que somos racionales y hago esto es mentira, disonancia cognitiva. Yo lo reciclo y luego me invento 5 o 6 razones por las que no reciclar. A veces cambiar una conducta, aunque sea de forma un poco automática, Dios mío, conductismo, no soy conductista. Es interesante. Capacitar para cambios de acciones que influyen en nuestras creencias, valores y emociones. En cualquier caso, no sé si me has acabado de contestar, pero Te he dicho que son informados, la mayoría, ¿vale? son informados. ¿Y qué hacemos para que...? Mi pregunta es, ¿qué es más importante, convencer a la sociedad de que tiene que hacerlo o convencer a los dirigentes? ¿Por dónde empezamos? ¿O se puede alinear? Esta pregunta pediré ayuda porque rebasa mis capacidades. Si tú consigues una sociedad que exige a sus dirigentes cosas, pues seguramente se adecúan, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Si la sociedad le pidiera al periódico información ambiental sin parar, ¿la habría? ¿No? No la habría. No, porque no está en la agenda. O sea, volvemos al principio, ¿no? La sostenibilidad y el medio ambiente no forman parte de la agenda importante de los periódicos. Eso es así. O sea, cuando ha funcionado la información catastrofista, sí. Cuando hay protestas porque ha ocurrido algo, sí, porque eso sí es noticia. Pero me decían que pusiera un símil futbolístico para explicar esto. Nosotros, o sea, cuando se habla de información medioambiental, hablamos de la cantera, no hablamos de Ronaldo, hablamos de un gran jugador de 15 años que es tremendo, que va a tener un futuro maravilloso, pero claro, eso, ¿qué periódico lo recoge? Ese chaval no lo recoge nadie, es la cantera. En cambio, si Ronaldo tose, pues va a salir mañana publicado, ¿no? O sea que es difícil resolver ese problema. Y antes hablabais también de que Paco decía que eran necesarios hitos y mensajes positivos. Sí. Entonces, los hitos y los mensajes positivos, ¿de dónde llegan? ¿Quién los puede dar? Porque los hitos, entiendo que en Vitoria, pues, ¿de dónde partió la idea de la Green Capital? ¿Se le ocurrió a uno? Sí, siempre hay alguien. Hay un momento en que la ecología se oficializa o se institucionaliza, que es cuando pasa de la calle a los despachos y hay una serie de cuadros técnicos, ingenieros, biólogos que forman parte del estatus de las instituciones, ¿no? Están metidos en las instituciones. Y hay gente muy buena, y en el caso de Vitoria creo que ha funcionado, ¿no? El Centro de Estudios Ambientales, por ejemplo, es un ejemplo de cómo esa vanguardia, que por cierto pues, dejó atrás a los grupos ecologistas, porque ya los grupos ecologistas que funcionaban con mucha pasión, pero con poco conocimiento, no llegaban a ese nivel, ¿no? Pues, por ejemplo, el papel de la prensa en ese momento es fijarnos en el CEA, en el Centro de Estudios Ambientales, recoger toda la información que nos está dando y dejamos un poco al margen de la protesta, ¿no? ¿Qué nos enseñan qué hemos aprendido los periodistas que nos hemos dedicado a esto? Pues que hay que ponerle cara a las historias y hay que reflejarlo de una manera bonita. Me decían hace poco, hablando ya de los medios digitales, que por ejemplo apareció un pato mandarín, que es un animal con muchos colores, en un parque de Vitoria, y lo sacamos en el digital, era más rápido y tal, ¿no? Bueno, ese dato, esa información, esa noticia empezó a dar vueltas en Twitter, en Facebook, comentarios, fue lo más visto de un par de días en el periódico. Estoy hablando de temas locales, O sea, quiero decir que si ponemos cara a las noticias en plan positivo, yo creo que la gente sí que sigue de una manera
segura ese camino. Y con respecto a las redes sociales, esos mensajes positivos, ¿de qué calidades o qué tipo de mensajes se pueden transmitir? Las redes sociales y el medio ambiente. Yo creo que, bueno, primero, te estás accediendo a una información con las redes sociales, estos momentos de temas ambientales, extraordinaria, a veces infoxicados, ya conocéis esta palabra, mezcla de intoxicados e información, ¿no? Pero yo creo que, por una parte, eso. Segundo, están pudiéndose hacer campañas que llegan a sitios que no llegarían, aunque a veces sorprendentemente. Por ejemplo, Greenpeace, que tiene una estrategia de redes sociales brutal, muy buena, dice que es mucho más efectivo para ellos el correo electrónico que todo el resto de redes sociales. El viejo correo electrónico, ese que todavía utilizamos. Para la efectividad de campañas, en estos momentos, por ejemplo, las organizaciones no podrían vivir sin ellas. Es decir, la difusión, sabéis que el domingo ahí está la marcha esta de Alianza por el Clima, pues WWF hoy ha sacado una campaña también. Es decir, la cantidad de gente en la que impactas con un coste relativamente pequeño y con la que comunicas, esto es imposible. ¿Qué hacías? ¿Poner una página en el país entera, WWF, para anunciar la marcha para el clima? Esto antes era así. Entonces, el impacto, por ejemplo, que las organizaciones han conseguido es espectacular. Las administraciones no se han puesto mucho las pilas en esto. Hay algunas administraciones que sí, pero otras que no. Y las empresas, pues bueno, las empresas son listas y están ahí siempre a la vanguardia de estos temas. Entonces yo creo que ha permitido que la difusión de contenidos ambientales llegue muchísimo más lejos y cale mucho más profundamente. Me cabe la duda de si al final solo llegan los convencidos. Bueno, primero hay una posible brecha digital que nunca hay que olvidar. Yo creo que siempre tenemos que pensar todo lo que hacemos porque es educación para la sostenibilidad en términos de equidad. Y la brecha digital es una de las muchas inequidades que existen, entonces hay que tener cuidado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un programa que tenemos en Zaragoza que se llama Ni un hogar sin energía, que está trabajando pobreza energética, cambio climático con personas en riesgo de exclusión social. Esto es esencial, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en Hogares Verdes, ese programa nacional tan chulo, pues hay gente que ya se lo cree, luego lo trabaja muy bien, ¿no? Pero hay que cuidar las brechas y puede haber una pequeña brecha en eso, pero realmente yo creo que nunca ha habido tanto acceso a información ambiental de calidad, a conectar con otra gente. O sea, la conexión que tenemos, muchos de los que estamos aquí, que nos vemos 2 veces al año, tenemos una grandísima conexión que nos permite a trabajar. Nosotros en Seminario de Cambio Climático, gracias al trabajo que hacemos, nos vemos una vez al año, pero es como si nos viéramos todos los días. Esto son cosas que, bueno, vosotros con vuestras redes, que hay que valorar muy, muy, muy positivamente. O sea, ha tenido un impacto que sería inimaginable. O sea, realmente ha cambiado el escenario 100%. ¿Que eso sirva para la mejora ambiental mucho? Bueno, pues no lo hemos evaluado. Sirve, yo creo que algo, pero no sé cuánto. Como tenemos urgencia y prisa por eso, porque no hay que olvidarse que el mundo está de tal manera que tenemos urgencia en resolver algunos problemas ambientales, porque si no las cosas van a ir muy mal. Y no sé si las redes ayudan a acelerar un poco eso al menos. Yo creo, para aportar, estoy de acuerdo con lo que Jesús y Paco dijeron sobre el papel de los medios sociales. Pues es evidente en el cambio y yo no sé si en la reflexión de las administraciones a la hora de poner en valor sea la educación ambiental, sea cualquier otra demanda que la sociedad necesita, ¿no? Y el 15M y la forma de establecer comunicación entre los diferentes movimientos que hubo en Madrid, pues lo pone de manifiesto. Entonces, los administradores o políticos o los gabinetes, ¿no?, de los gobernantes, pues ponen encima de la mesa estas demandas, porque es una realidad. Es decir, ahora mismo las fuentes de información, como comentaba anteriormente, ya no dependen, bueno, sí, en gran medida de prensa o de la más media, pero después en las iniciativas ciudadanas que bueno, pues difunden acciones concretas, ¿no?, para demandar algo, ¿no? Y eso es algo que era impensable hace unos años, ¿no? Es decir, que es una presión añadida, pero además muchas veces hay
igual que hay una brecha digital, hay una brecha social entre los gobernantes a una escala determinada y lo que es el resto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso hace ser más sensibles y receptivos a las personas encargadas de gestionar pues, nuestro ayuntamiento, si es grande, o nuestra diputación o la comunidad autónoma, ¿no? o el Estado, ¿no? ¿Nadie se anima a preguntar nada? Hay dos, sí, hay. Habéis hablado de llegar a diferentes estratos de la sociedad. A mí me preocupa precisamente el estrato, el grupo de los periodistas. ¿Cómo llegar a formar a los periodistas? Ese mínimo porcentaje me ha parecido abusivo, o sea, me ha parecido enorme. De los 80.000 periodistas deportivos y 80 solamente que están agrupados en APIA. Supongo que alguno más se dedicará a esto de la educación o de la información ambiental. ¿Tenéis alguna manera de acercar a los periodistas a esta cuestión? ¿O es simplemente un reflejo de la sociedad que tampoco se acerca a estos temas y a pesar de que se entera de estos temas a través de los periódicos o de los nuevos periódicos, incluso informáticos, ¿en qué estamos fallando el colectivo que nos dedicamos a esto? Y que estoy de acuerdo contigo, Jesús, que tenemos que implementar nuestra educación más en el sistema educativo en los adultos. Precisamente por eso este grupo de profesionales es el que me preocupa. ¿Tenéis alguna manera nos podéis hacer alguna idea, dar alguna idea, los que nos dedicamos a esto desde la administración, para llegar a este colectivo de alguna manera? Bueno, más o menos lo he contado, no voy a repetir la historia. No he asistido a ningún congreso, o sea, todo lo que ha sido preparación ha sido a través de gente de mi entorno que me ha ayudado a escribir los artículos. Vamos a ver, yo cuando preparo el artículo por el que me dan el premio sobre los pájaros carpinteros, voy a los biólogos. Ellos son los que preparan los textos. Yo no sé nada de pájaros carpinteros. Es que la misión de la mayoría de los periodistas, igual la sociedad tiene también una imagen de los periodistas equivocada, ¿no? O exige demasiado de los medios. Cuando un sector como vosotros, que sois muy especializados o expertos en algo, exigís a los medios que os hagan caso, tenéis que tener en cuenta que la mayoría de nosotros somos analfabetos en medio ambiente o en biología. Necesitamos la ayuda permanente de vosotros. O sea, lo que tiene que haber es una comunicación entre los que vamos a ser divulgadores, porque sería la palabra que nos corresponde, no hay otra. Divulgamos el conocimiento no que tenemos nosotros, sino el que tenéis vosotros. O sea, somos intermediarios en ese sentido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi experiencia es que en Vitoria o en Álava, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, incluso ahora mismo hasta en el Gobierno vasco, me atrevo a decir, hay grandes profesionales que saben comunicar, que les han dado carta libre para que hablen con los periodistas, porque esa es otra historia, ¿no? Los políticos cortocircuitan mucho la comunicación de la prensa con la prensa. No les gusta controlar esa información, a ver qué es lo que sale, quieren salir ellos, tal. Entonces, cuando se rompe un poco por experiencia, porque eres veterano y conoces ya un poco el territorio y tal, y se crea esa relación con esas fuentes directas, que son los expertos, los biólogos, los que tienen capacidad de decisión, es cuando salen buenas cosas. Y yo creo que nosotros con el tema de la Green Capital hicimos un suplemento de 70 páginas que era impensable. O sea, es impensable dedicar 70 páginas al medio ambiente. Eran reflexiones, eran artículos de todo tipo, desde los ruidos, bueno, todo lo que tenía que ver con la Green Capital, ¿no? Por eso hablaba de los hitos. O sea, hay hitos o cosas que suceden
en una ciudad que son tan importantes que los medios no nos queda más remedio que ir detrás. Pero nosotros siempre vamos detrás de la gente que sois vosotros los que tenéis que marcar las pautas. ¿Verdad? Yo aquí quería decir, desde mi experiencia, yo trabajo, como os he dicho, en la oficina de comunicación de la universidad. Yo creo que es fundamental que los periodistas tengan acceso a expertos. O sea, si los tiempos de los medios no son los tiempos de la universidad, os hablo de mi experiencia, no son los tiempos de la universidad, de los profesores de la universidad. Entonces, muchos, o una parte de ellos, consideran que pues es una petardada. Simplemente, que les llama no sé quién y que tiene que hablar ya de no sé qué tema porque pues ha habido un escape de no sé qué gas. Entonces, tenemos que ser capaces de proporcionar expertos, o tenéis que ser capaces de hablar con ellos en el momento que los necesitan. Porque si no se habla en ese momento, el tema se ha ido, la noticia se ha escapado. Y si no pueden contactar, ellos van a tener que dar la noticia. Si cuentan con buenas fuentes, con expertos que les comunican bien y les asesoran y les ayudan a escribir lo mejor posible su noticia, la noticia va a ser buena y va a llegar mejor. Entonces, en el mundo de la universidad, nosotros trabajamos por eso, por poner en comunicación a los expertos y los medios. En vuestro ámbito no lo sé, pero es fundamental. Y que sepan a quién tienen que acudir para hablar de tal tema. Eso es fundamental. Nosotros tenemos una base de datos de expertos en las que cada cual pone, se apuntan voluntariamente los profesores y dicen en qué temas son expertos, lo cual nos ayuda a ponerlos en comunicación con ellos. No sé si a otras escalas se podrían organizar bases similares, pero son básicas para poder hacer esa transferencia de conocimiento. Yo creo que cargáis las tintas sobre los expertos. Bien, pero yo creo que además ocasiones hay, porque en muchas ocasiones hay expertos, otros no, otros está el filtro, en otros está el filtro del político, pero normalmente sí que hay información de calidad, o puede haberla. Lo que yo no veo es sensibilidad en los grupos de trabajo, cuando se dicen las noticias, cuando se deciden las noticias a media mañana en los periódicos, en las... no me acuerdo cómo se puede llamar las mesas de redacción. Las mesas de redacción, efectivamente. En las mesas de redacción no hay esa sensibilidad, esa casi necesidad de hablar también de cuestiones importantes como son las medioambientales, ¿no? A eso me refería. ¿Cómo llegar a que el que decide en la mesa de redacción qué noticia va en primera, o en segunda, o en tercera, o si manda o no a un reportero, porque eso supongo que no sale de vosotros, sino que os mandan, os dicen lo que hay que hacer o no, a pesar de que de vez en cuando salga algo en lo que podéis tener la iniciativa, pero el resto se decide en un consejo de estos para hacer el periódico o la noticia o las noticias del noticiario correspondiente. ¿Cómo conseguir que ese director, que ese jefe personal que tenéis sea más permeable a las noticias medioambientales y que no sean o negativas o que tienen que ver con alguna curiosidad de la ciencia o cuestiones de estas, sino simplemente iniciativas que pueden ser muy válidas, qué sé yo, de educación ambiental en el sistema educativo, que puedan incluso llegar a primera página, porque tienen su repercusión, pues qué sé yo, sobre a lo mejor 20.000 chavales riojanos. Yo soy de La Rioja. ¿De acuerdo? También otro momento histórico de que en un momento determinado, aunque eran mensajes catastrofistas, estaban en las páginas principales, ¿no?, de los diarios. Pero ahora mismo, yo te pongo un ejemplo. Yo ayer estuve cubriendo unas jornadas, bueno, no era algo más que jornadas, era la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible. Era en Álava, hablaba Mayor Zaragoza, había un señor de la ONU, de la UNESCO. Página 9 del periódico local, página 9. O sea, te voy a decir que la relevancia de la gente que había ahí, yo además me quedé impresionado, pero bueno, o sea, aquí tenemos
a un chino que ha venido que sabe lo que está diciendo y tal, y no, página 9, no interesa, o sea, no es que no interese, sino que los periódicos no están a eso, no están a eso. Están a otras cosas, a sacar las noticias de terrorismo, de lo que pasa en París, de lo que pasa en Siria. Eso es, no sé, es que el medio ambiente en realidad no está en la agenda principal, está en la agenda secundaria, y los que sí somos sensibles a esos temas, pues de vez en cuando metemos buenos artículos gracias a los expertos. Hay otra pregunta previa. Que le da bastantes vueltas porque nosotros le estamos dando muchas vueltas al tema de la educación informal, la importancia de los medios y le estamos dando mucha reflexión al tema. Entonces, cuando dices que los temas de educación ambiental o medio ambiente o sostenibilidad general me interesan, yo siempre me planteo, y por ejemplo, el tema de el omeprazol, cuando salió que era súper malo para el estómago y tal, o sea, ¿eso a quién le interesaba? Y salió en un montón de medios, estuvo durante semanas, que si de repente era malo, no sé qué. Eso, o sea, ¿quién decide? ¿Realmente es la ciudadanía la que decide, me interesa saber de esto y por eso en los periódicos se publica? ¿O es que de repente se decide, hay una corriente que vamos a hablar de esto? Es que es, no sé, quiero saber si realmente se pueden proponer cosas para que a los medios les interese hablar de esto o tenemos la batalla perdida. Una conspiración en contra de la educación sostenible, del medio ambiente y tal. No. Es que cada día ocurren mil cosas en el mundo y entonces, pues bueno, esto es una más. Y tiene la importancia que tiene. Claro. Cuando hay una inundación, o no sé, cuando hay un escape de gas, cuando se producen desgracias por enfermedades de las vacas locas, cosas de ese tipo, pues oye, entonces sí se sacan estos temas, ¿no? ¿O no? Tenemos que basar en una catástrofe y... Claro, es que es para eso, los medios de comunicación están en esa batalla, no están en la de la educación, que digamos que es lo que yo decía de lo de la cantera. O sea, a largo plazo, pues este señor será muy bueno, pero hoy vamos a hablar de Ronaldo, ¿no? O de Williams. No sé si estamos fuera de tiempo, solo dos cosas al hilo, cuando haya que acabar se acaba, pero una, en las encuestas del CIS no he revisado las últimas, pero el medio ambiente se desplomó. Es decir, si tú buscas entre las preocupaciones de los españoles el medio ambiente, pues con la crisis, etcétera, ahora no lo miro hace un tiempo, pero está caído. Una pequeña correlación que puede haber con lo que ocurre en los medios. Entre las preocupaciones de los españoles no está el medio ambiente, según el análisis de las encuestas del CIS, ¿no? Eso es una cuestión. Y aunque luego ves otras cosas curiosas, ayer salió un eurobarómetro sobre el cambio climático, y sin embargo parece que todos estamos preocupados por el cambio climático. Se ha hablado muchas veces que hay que aprovechar los fenómenos meteorológicos extremos para punto de anclaje para hablar de cambio climático. Esto durante una época parece que estábamos todos de acuerdo, pero ahora como nos ha dado el rollito este de que hay que crear nuevas narrativas, tenemos que asociar eso siempre a las soluciones, al trabajo en el que ofrezcamos soluciones, cambio, hablemos de adaptación al cambio climático como una oportunidad, no como una carga que nos va a venir, pero vamos a darle la vuelta. Entonces, lo digo porque es que, no sé esto si es verdad, pero una buena noticia no es una noticia en los periódicos, ¿no? Esto se ha dicho toda la vida. Entonces, ¿cómo podríamos darle la vuelta? Pues a lo mejor hay que tirar, cuando un fenómeno meteorológico extremo se puede decir correctamente, no como se suele decir, que puede ser que esté asociado, puede ser su mayor frecuencia a cambio climático, pero de ahí enganchar con algo más en positivo. O de presencia de temas ambientales en los medios de comunicación. Yo creo que en Vitoria el trabajo que se va haciendo desde hace tiempo, que desembocó en el premio, en el reconocimiento como Green Capital,
está consiguiendo que temas ambientales o temas de sostenibilidad estén teniendo presencia en la ciudad. A mí me da la sensación de que tú, cuando quieres que aparecer en un medio de comunicación, estás luchando por un mercado. Tienes que poner un producto y tienes que conseguir que alguien te lo compre. En principio te lo va a comprar en tanto en cuanto esto tenga implicaciones para el día a día de una parte importante de los ciudadanos. Y, por ejemplo, en el caso de Vitoria, el trabajo que se está haciendo en relación con el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público está teniendo presencia y reflejo habitual en los medios de comunicación. Ahora, próximamente, se va a empezar a trabajar desde un programa europeo, desde un proyecto europeo, en la rehabilitación energética de un barrio. Esto está creando mucha expectativa, está generando entrevistas, está generando información al respecto. Tenemos un compañero que está aquí está en la mesa, que participa habitualmente en varias secciones de radio, y es habitual que le den un espacio para que trate temas fundamentalmente en relación con la biodiversidad, pero también otros. Entonces, yo recuerdo ayer lo que dijo Javier Benayas, es decir, cuando tenemos equipos potentes y los mantenemos en el tiempo, somos más eficientes en la educación ambiental que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo objetivos a través de la educación ambiental. Y reivindico el papel del Centro de Estudios Ambientales, por ejemplo, en ese papel. ¿Y de dónde surge? Ese hito de Green Capital no surge de la nada, surge de un trabajo de bastantes años antes, a partir, yo lo situaría a partir de una iniciativa de un alcalde, de un liderazgo político, de alguien que empieza a comprar suelo en la periferia de la ciudad y empieza a crear parques periurbanos, que luego acaba conectando, que luego acaba construyendo el anillo verde. Libera a un grupo de técnicos para que estén liberados de la gestión del día a día y estén trabajando en clave de antena, recogiendo buenas experiencias y planteando la posibilidad de creación de escenarios donde son posibles otro tipo de relaciones. Eso hace el CEA. Y acaba desembocando todo esto en el reconocimiento como Green Capital, y todo esto supone un trampolín, ¿no?, para poder seguir trabajando. Supone el que haya una marca reconocida en la ciudad de Vitoria, y una marca que tiene credibilidad, y hay determinados discursos en Vitoria urbanísticos o de grandes infraestructuras que sería difícil plantear en alto, porque desde la educación ambiental, desde un centro de estas características, se ha ido creando un discurso que luego se ha traducido en unos escenarios reales donde las relaciones con el medio, con el entorno, con la sostenibilidad son diferentes. Y luego reivindico el papel de la educación ambiental, por ejemplo en nuestro caso, a la hora de interpretar esos cambios para un porcentaje importante de la ciudadanía. Es decir, en principio, un papel a la hora de influir en los tomadores de decisiones en un pequeño porcentaje de población que es capaz de liderar cambios. Puedo hablar del Foro Ciudadano por la Movilidad y la capacidad de firmar un pacto al que luego se tienen que asociar o se asocian todos los partidos políticos, por ejemplo, y luego hablo del papel de este organismo a la hora de interpretar los cambios. Es decir, estamos haciendo barbaridades al quitar aparcamiento y aparcamiento y aparcamiento, pero hay un discurso que ayuda a interpretar esas acciones desde el interés general que se ha dibujado a partir de la participación ciudadana, y en este caso, por ejemplo, con la firma de todos los partidos que tienen reconocimiento en el Pleno. Y bueno, perdona, estamos fuerísimas de tiempo. Mañana seguimos. Tú tranquilo, mañana todavía tienes oportunidad. Bueno, quiero decir que es posible, y quiero decir que reivindico la educación ambiental en esos dos papeles. Muchas gracias. Gracias por